Capítulo 486. En el templo para la fiesta de los tabernáculos. Discurso sobre la naturaleza del reino. Jesús entra en el templo y viene con sus apóstoles y con numerosísimos discípulos que conozco al menos de cara, y al final de todos, pero ya unidos al grupo, como queriendo mostrar que quieren ser considerados seguidores del Maestro, caras nuevas y desconocidas, todas menos la del sagaz del griego venido de Antioquía, que habla con otros, quizás gentiles como él, y que se detiene con los que con él hablan en el patio de los paganos, mientras que Jesús y los suyos prosiguen para entrar en el patio de los israelitas. Naturalmente la entrada de Jesús en el templo, que está de bote en bote, no pasa desapercibida. Un susurro nuevo se alza, como de una colmena disturbada, un susurro que cubre las voces de los doctores, que dan sus lecciones bajo el pórtico de los paganos, lecciones que, por lo demás, se suspenden como por ensalmo, y alumnos de los escribas corren en todas las direcciones a llevar la noticia de la llegada de Jesús, de forma que cuando él entra en el segundo recinto, donde está el atrio de los israelitas, ya bastantes fariseos, escribas y sacerdotes están atropados observándolo, pero mientras ahora no le dicen nada y ni siquiera se le acercan, únicamente lo vigilan. Jesús vuelve al pórtico de los paganos, y ellos detrás, y la comitiva de los malintencionados aumenta, como también aumenta la de los curiosos o de los bien intencionados. Y susurros en voz baja se mueven entre la gente, de vez en cuando alguna voz más fuerte. ¿Veis cómo ha venido? Es un justo y no podía faltar a la fiesta. Oh, ¿qué ha venido y qué va a hacer? ¿A extraviar más aún al pueblo? ¿O también estáis contentos ahora? ¿Ahora veis dónde está? Mucho lo habéis preguntado. Son voces aisladas y apagadas, enseguida ahogadas en las gargantas por miradas significativas de discípulos y seguidores que amenazan con su propio amor a los rencorosos enemigos. Voces irónicas y venenosas de enemigos que arrojan una chorretada de veneno y que después se detienen porque tienen miedo de la muchedumbre. Y silencio de la muchedumbre después de una manifestación significativa en favor del Maestro, porque tienen miedo a las represalias de los poderosos. El reino del miedo es recíproco. El único que no tiene miedo es Jesús. Anda despacio y con majestad hacia el lugar a donde quiere ir. Un poco absorto, pero pronto para salir de su absorbimiento y para acariciar a un niño que una madre le presenta o para sonreír a un anciano que lo saluda bendiciéndolo. En el pórtico de los paganos de pie y erguido entre un grupo de alumnos está Gamaliel, con los brazos cruzados y con su esplendorosa vestidura blanquísima y amplísima, que parece aún más blanca en contraste con la gruesa alfombra roja y oscura y extendida en el suelo. En el punto donde está Gamaliel parece estar pensando y la cabeza está un poco inclinada, y parece no interesarse de lo que ocurre. Entre sus discípulos, por el contrario, hay agitación, la agitación de la más grande curiosidad. Uno, pequeñito, incluso se sube a un alto escabel para ver mejor. Pero cuando Jesús está a la altura de Gamaliel, el rabí alza el rostro y sus ojos profundos bajo su frente de pensador se clavan un instante en el rostro sereno de Jesús. Es una mirada escrutadora y mortificante y mortificada. Jesús la siente y se vuelve y lo mira, y los dos fulgores, el de los ojos negrísimos y el de los ojos de zafiro, se entrelazan. El de Jesús, abierto y manso, que se deja escrutar, y el de Gamaliel impenetrable y tendente a conocer y deseoso de rasgar el misterio de la verdad, porque para él es un misterio el rabí Galileo. Pero farisaicamente y celoso de su pensamiento, de modo que se cierra a toda indagación que no sea de Dios. Un instante, y luego Jesús prosigue y el rabí Gamaliel vuelve a reclinar la cabeza sobre el pecho, sordo a toda pregunta recta y ansiosa de algunos que están en torno a él, o superticia y cargada de aborrecimiento de otros. ¿Es el maestro? ¿Qué opinas tú? Bien, ¿cuál es tu juicio? ¿Quién es este? Y Jesús va al lugar que ha elegido para él. Oh,
y no tiene alfombras bajo los pies y ni siquiera está bajo el pórtico, simplemente junto a una columna en pie, erguido en el escalón más alto en el fondo del pórtico. Es el lugar más modesto. En torno a él hay apóstoles y discípulos y seguidores curiosos, y más allá, fariseos, escribas, sacerdotes, rabíes, y Gamaliel no deja el sitio donde está. Jesús se pone a predicar por centésima vez la venida del reino de Dios y la preparación de este reino, y yo podría decir que ampliados en potencia repite los mismos conceptos tratados casi en el mismo lugar, 20 años antes. Habla de la profecía de Daniel y del precursor anunciado por los profetas, y recuerda la estrella de los magos, la matanza de los inocentes, y sentadas estas premisas, para mostrar los signos de la venida del Cristo a la tierra, cita como corroboración de su venida los signos actuales que acompañan al Cristo docente, como antes los otros acompañaban al adviento del Cristo encarnado, o sea que recuerda la contradicción que lo acompaña, la muerte del precursor y los milagros que continuamente se producen, confirmando que Dios está con su Cristo. No ataca nunca a sus antagonistas y parece no verlos siquiera. Habla para confirmar en la fe a sus seguidores y para iluminar acerca de la verdad a aquellos que, sin culpa, están todavía en las tinieblas respecto a ella. Una voz áspera se deja oír desde el extremo de la gente. ¿Cómo puede Dios estar en tus milagros si se producen en día prohibido? Incluso ayer has curado a un leproso en el camino de Betfage. Jesús mira al que lo ha interrumpido, pero no responde, y sigue hablando de la liberación del dominio que oprime a los hombres y de la instauración del reino de Cristo eterno, invencible, glorioso y perfecto. ¿Y esto cuándo? Dice un escriba, haciendo risitas, y añade, ya sabemos que quieres hacerte rey, pero un rey como tú sería la ruina de Israel. ¿Dónde está tu potencia de rey? ¿Dónde los soldados? ¿Dónde los tesoros? ¿Dónde las alianzas? Estás desquiciado. Y muchos como él menean la cabeza riéndose con menosprecio. Y un fariseo dice, así no, de esta forma nunca sabremos qué entiende él por reino. ¿Cuáles leyes y cuáles manifestaciones tendrá ese reino? ¿Qué? ¿Acaso el reino antiguo de Israel fue de repente perfecto como en los tiempos de David y Salomón? ¿No recordáis cuántas incertidumbres y horas obscuras antes del esplendor regio del rey perfecto? Para disponer del primer rey fue necesario antes formar al hombre de Dios que lo ungiera y, por tanto, quitar la esterilidad a Ana de Elcana e inspirarle que ofreciera el fruto de su vientre. Meditad el cántico de Ana. Es lección para nuestra dureza y nuestra ceguera, y nadie es santo como el Señor. No queráis multiplicar jactándoos de las palabras soberbias. El Señor hace morir y vivir y exalta al pobre, y hace seguros los pasos de sus santos, y los impíos callarán, porque el hombre no es fuerte por su fuerza, sino por la que le viene de Dios. Recuérdenlo. El Señor juzgará los confines de la tierra, y dará el imperio a su rey, y exaltará la potencia de su Cristo. Esto está en Samuel 2:1 y Samuel 1:10-11 y 22:1-11. El Cristo de las profecías no debía acaso venir de David. Y es que todas las premisas desde el nacimiento de Samuel en adelante no son premisas para el reino de Cristo. Tú, maestro, ¿no eres acaso de David y nacido de Belén? Pregunta para finalizar directamente a Jesús. Tú lo has dicho, responde Jesús brevemente. Oh, entonces satisface nuestras mentes. Ya ves que el callar no es buena cosa porque fomenta las nubes de la duda en los corazones. No de la duda, de la soberbia, que es más grave aún. ¿Cómo? ¿Dudar de ti es menos grave que ser soberbios? Sí, porque la soberbia es la lujuria de la mente, y es el pecado más grande, siendo el mismo pecado de Lucifer. Dios perdona muchas cosas, y su luz resplandece amorosa para alumbrar las ignorancias y alejar las dudas, pero no concede su perdón a la soberbia que lo escarnece, afirmando ser mayor que él. ¿Quién de nosotros dice que Dios es más pequeño que nosotros? Nosotros no blasfemamos, gritan varios. No lo dicen con los labios, pero lo confirman con las obras. Quieren decir a Dios, no es posible que el Cristo sea un Galileo y uno del pueblo, y no es posible que sea éste. ¿Y qué es imposible entonces para Dios?
Y la voz de Jesús es un trueno. Si antes presentaba un aspecto un poco modesto y apoyado como un mendigo en su columna, ahora Jesús se endereza y se separa del pilar, y se yergue majestuosamente la cabeza, y asaetea a la gente con sus fúlgidos ojos, y está todavía en el escalón, pero está tan regio, y es su aspecto así, que es como si estuviera sobre un trono, y la gente retrocede casi con miedo, y ninguno le responde a la última pregunta. Luego un rabí, pequeño y lleno de arrugas y feo de aspecto, como ciertamente también lo es del alma, pregunta haciendo preceder la pregunta de una risita disonante y cascada. La lujuria se cumple siendo dos. La mente, ¿con quién la cumple? No es corpórea. ¿Cómo puede entonces pecar lujuriosamente? Ah, que siendo incorpórea se une para pecar. Y ríe estirando las palabras y la recita. ¿A quién? ¿A Satanás? La mente del soberbio fornica con Satanás contra Dios y contra el amor. ¿Y Lucifer con quién fornicó para hacerse Satanás, si todavía no era Satanás? Consigo mismo, con su propio pensamiento inteligente y desordenado. ¿Qué es la lujuria, escriba? Pero te lo he dicho. ¿Y quién no sabe qué es la lujuria? Todos la hemos experimentado. No eres un rabí sabio porque no conoces la esencia verdadera de este pecado universal, trino fruto del mal, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la trina forma del amor. La lujuria es el desorden, escriba, desorden guiado por una inteligencia libre y consciente que sabe que su apetito está mal, pero de todas formas quiere saciarlo. La lujuria es desorden y violencia contra las leyes naturales y contra la justicia y el amor hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia nuestros hermanos. Toda lujuria, tanto la carnal como la que tiende a las riquezas y los poderes de la tierra, y como la de aquellos que quisieran impedirle al Cristo su misión, porque mantienen un contubernio con la inmoderada ambición que teme ser quebrantada por mí. Y hay un gran murmullo que se extiende por la aglomeración de la gente, y Gamaliel, que se ha quedado solo en su alfombra, alza la cabeza y lanza una mirada penetrante a Jesús. Pero, ¿cuándo vendrá entonces el reino de Dios? No has respondido. Insta de nuevo el fariseo de antes. Cuando el Cristo esté en el trono que Israel le prepara, más alto que todos los demás tronos y más alto que este mismo templo. Pero, ¿dónde lo están aparejando, puesto que no se ve aparato de nada? ¿Podrá ser verdad que Roma deje resurgir a Israel? ¿Es que las águilas se han quedado ciegas para no ver lo que se prepara? El reino de Dios no viene con aparato, solo el ojo de Dios lo ve formarse porque el ojo de Dios lee dentro de los hombres, y por tanto, no vayan buscando dónde está este reino y dónde se prepara, y no crean a quien les diga que se conjura en Batena y se conjura en las cavernas del desierto de Engadi, o que se conjura en las orillas del mar, porque el reino de Dios está en ustedes, dentro de ustedes, en su espíritu, que acoge la ley venida de los cielos como la ley de la verdadera patria, ley que practicándola hace a uno un ciudadano del reino, y por esto, antes de mí, ha venido Juan el Bautista a prepararlos, practicándola, a preparar también así los caminos en los corazones, prepararlos a ustedes y practicar esta ley. Estos corazones por los cuales debe penetrar en ellos mi doctrina, y con la penitencia se han preparado los caminos, y con el amor el reino surgirá, y caerá la esclavitud del pecado, que impide a los hombres el reino de los cielos. Pero verdaderamente este hombre es grande, y vosotros decís que es un artesano. Dice fuerte uno que escuchaba atentamente, y otros judíos por su vestimenta, y quizá instigados por los enemigos de Jesús, se miran confundidos y miran a sus instigadores preguntando, ¿pero qué? ¿No habéis imbuido? ¿Quién puede decir que este hombre extravia al pueblo? Y otros, nos preguntamos y os preguntamos estas cosas, si es verdad que ninguno de vosotros lo ha instruido, ¿cómo tiene tantos conocimientos? ¿Dónde los ha aprendido si no ha estudiado nunca con ningún maestro? Dirigiéndose a Jesús. Di pues, ¿dónde has encontrado esta doctrina tuya? Y Jesús alza un rostro inspirado y dice, en verdad les digo que esta doctrina no es mía, sino que es de aquel que me ha enviado a ustedes.
Y en verdad les digo que ningún maestro me la ha enseñado, y que no la he encontrado en ningún libro viviente o en ningún rollo o monumento de piedra. En verdad les digo que me he preparado para esta hora oyendo al viviente hablarle mi espíritu. Ahora la hora ha llegado para que yo dé al pueblo de Dios la palabra venida de los cielos, y lo hago, y lo haré hasta el último respiro. Y tras haberlo exhalado, las piedras que me oyeron y que no ablandecieron, conocerán un temor a Dios más fuerte que el que experimentó Moisés en el Sinaí, y en el temor, con voz de verdad, para bendecir o maldecir las palabras de mi doctrina rechazada, se grabarán en las piedras. Y esas palabras ya no se borrarán nunca, y el signo permanecerá, luz para quien la acoja, al menos entonces con amor, absolutas tinieblas para quien ni siquiera entonces comprenda que ha sido la voluntad de Dios la que me ha enviado para fundar su reino. Al principio de la creación fue dicho, hágase la luz, y la luz apareció en el caos. Al principio de mi vida fue dicho, paz a los hombres de buena voluntad, y la buena voluntad es aquella que hace la voluntad de Dios y no combate contra ella. Ahora bien, aquel que hace la voluntad de Dios y no combate contra ella, siente que no puede combatir contra mí, porque siente que mi doctrina viene de Dios y no de mí mismo. ¿Acaso busco yo mi gloria? ¿Digo acaso que soy el autor de la ley y de la gracia y de la era del perdón? No. Yo no tomo la gloria que no es mía, sino que doy la gloria a la gloria de Dios, que es autor de todo lo que es bueno. Ahora bien, mi gloria es hacer lo que el Padre quiere que yo haga, porque esto le da gloria a Él. Él, que habla a favor propio para recibir alabanza, ese busca su propia gloria. Así pues, mas aquel que pudiendo incluso sin buscarla, recibir la gloria de los hombres por lo que hace o dice y la rechaza diciendo que no es suya, ni creada por él mismo, sino que procede de la del Padre, de la misma manera que yo de él procedo, ese está en la verdad y en él no hay injusticia, pues da a cada uno lo suyo sin quedarse con nada de lo que no le pertenece. Yo soy porque él ha querido que yo fuera. El contexto presenta a Cristo en su humanidad. Aquel que me ha enviado entre ustedes me ha preparado para esta hora hasta el último respiro, al principio de mi vida. Y por tanto hay que entender esta frase en el sentido de la encarnación por la voluntad de Dios Padre. Y Jesús se detiene un momento y recorre con sus ojos la aglomeración de la gente y escudriña las conciencias y las lee, y las sopesa y abre de nuevo sus labios. Ustedes callan, y la mitad están admirados y la otra mitad pensativos, pensando en cómo pueden hacerme callar. ¿Y de quién son los 10 mandamientos? ¿Y de dónde vienen? ¿Y quién se los ha dado? Moisés, grita la gente. No, el Altísimo. Moisés, su siervo, se los trajo a ustedes, pero son de Dios. Ustedes, los que tienen las fórmulas pero no tienen la fe en su corazón, dicen, nosotros a Dios no lo hemos visto, y tampoco lo vieron los hebreos que estaban al pie del Sinaí. Oh, no son suficientes para creer que Dios estaba presente ni siquiera los rayos que incendiaban el monte mientras que Dios resplandecía, tronando delante de Moisés. ¿Qué no les valen ni siquiera los rayos y los terremotos para creer que Dios está sobre ustedes para escribir el pacto eterno de la salvación y también el pacto eterno de la condena? Una epifanía nueva, tremenda van a ver, y pronto entre estos muros, y las mansiones sagradas ya no estarán en tinieblas, porque habrá comenzado el reino de la luz, y el Santo de los Santos, no celado ya tras la tamaria cortina, será elevado ante la presencia de todos, y aún así todavía no creen. Entonces, ¿qué se necesitará para hacerles creer? ¿Que los rayos de la justicia incidan en sus carnes? Pero entonces la justicia estará apaciguada y descenderán los rayos del amor. Y a pesar de todo, ni siquiera estos escribirán en los corazones de ustedes, en todos sus corazones, la verdad, y ni así suscitarán el arrepentimiento y luego el amor. Y los ojos de Gamaliel, en un rostro tenso, están ahora fijos en el rostro de Jesús. Pero
Moisés, sabéis que era hombre entre los hombres, de él os han dejado descripción los cronistas de su tiempo, y a pesar de todo, sabiendo incluso quién era, y de quién, y cómo recibió la ley, ¿ustedes observan acaso esta ley? No, ninguno de ustedes la observa. Y un grito de protesta entre la gente, pero Jesús impone silencio. Dicen que no, ¿verdad? Que sí la observan. ¿Y entonces por qué tratan de matarme? ¿No prohíbe el quinto mandamiento matar al hombre? ¿Y ustedes no admiten en mí al Cristo? Pero no pueden negar que yo sea hombre, entonces ¿por qué tratan de matarme? Pero tú estás loco, eres un endemoniado, un demonio habla en ti y te hace delirar y decir embustes. Ninguno de nosotros piensa en matarte. ¿Quién quiere matarte? Gritan precisamente aquellos que sí quieren matarlo. ¿Que quién? Ustedes. Y buscan las disculpas para hacerlo. Y luego me echan en cara culpas que no son verdaderas, y me echan en cara, y no es la primera vez, el que yo haya curado a un hombre en sábado. ¿Y qué nos dice Moisés en el Deuteronomio 22:4? Que tengamos la piedad incluso del asno y del buey caídos, porque representan un bien para el hermano. Y yo, ¿no debería tener compasión del cuerpo enfermo de un hermano para el cual la salud recuperada es un bien material y un medio espiritual para bendecir a Dios y amarlo por su bondad? Y la circuncisión que Moisés les dio para haberla recibido de los patriarcas, ¿ustedes acaso la practican también en día de sábado? Si circuncidando a un hombre en día de sábado no se viola la ley mosaica del sábado, ¿por qué la circuncisión sirve para hacer de un varón un hijo de la ley según ustedes? Entonces, ¿por qué se molestan contra mí si en día sábado yo he curado a un hombre enteramente en el cuerpo y en el alma, y he hecho de él a un hijo de Dios? No juzguen según la apariencia y la letra, más bien juzguen con un recto juicio y con espíritu, porque la letra y las fórmulas y las apariencias son cosas muertas, escenarios pintados, pero no son verdadera vida, mientras que el espíritu de las palabras y las apariencias es vida, y es vida real, y fuente de eternidad, pero ustedes no entienden estas cosas porque ustedes no las quieren entender. Vamos. Y vuelve las espaldas a todos y se dirige hacia la salida, seguido y circundado por sus apóstoles y discípulos, que lo miran con pena por él y con enojo contra los enemigos. Y el pálido les sonríe y les dice, no estén tristes, ustedes son amigos míos y hacen bien siéndolo porque mi tiempo se acerca a su fin. Pronto llegará el tiempo en que van a desear ver uno de estos días del Hijo del Hombre, pero no van a poder ya verlo. Entonces van a hallar confortación en decirse, nosotros lo amamos y le fuimos fieles, mientras que estuvo entre nosotros. Y para burlarse de ustedes y hacerlos aparecer como locos les dirán, Cristo ha vuelto y está aquí y está allá. Pero no crean en esas voces y no vayan, y no se pongan a seguir esos falsos burladores. El Hijo del Hombre, una vez que se haya marchado, no volverá, sino cuando llegue su día, y entonces su manifestación será semejante al relámpago, que resplandeciendo surca el cielo de una parte a otra tan rápidamente que el ojo apenas puede seguirlo. Ustedes, y no solo ustedes, sino que ningún hombre, podría seguirme en mi aparición final para recoger a todos aquellos que fueron, son y serán. Pero antes de que esto suceda, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y lo sufra todo, todo por el dolor de la humanidad y además que sea repudiado por esta generación. Pero entonces, mi Señor, ¿sufrirás todo el mal de que será capaz de descargar sobre ti esta generación? Observa el pastor Matías. No, he dicho todo el dolor de la humanidad. Ella existía antes de esta generación y existirá por generaciones y generaciones después de esta, y siempre pecará. Y el Hijo del Hombre gustará toda la amargura de los pecados, pasados, presentes y futuros, hasta el último pecado, en su espíritu, antes de ser el Redentor. Y ya en su gloria, todavía sufrirá, en su espíritu de amor, al ver que la humanidad pisoteará y pisotea su amor. Ustedes no pueden entender por ahora. Vamos ahora a esta casa que me es amiga.
y llama a una puerta que se abre y lo deja entrar, sin que el custodio muestre estupor por el número de personas que entran detrás de Jesús.